un podcast de Cooperativa. Hola, soy Paula Molina y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Hoy en el Mundo, con las noticias internacionales y las voces de quienes están marcando la actualidad informativa en el globo. Y revisamos los titulares que mueven al mundo para la jornada del 3 de junio del 2026. Hay indignación, también algunos hechos de violencia en el Reino Unido tras la divulgación de las imágenes de Henry Nowak, un estudiante de 18 años quien murió mientras estaba en el suelo y esposado por la policía. Nowak había sido acusado falsamente de abuso racial por quien resultó ser su atacante y quien fue condenado a cadena perpetua. El hecho conmueve a la sociedad británica y estas fueron las declaraciones del primer ministro Keir Starmer. La familia de Henry Nowak ha demostrado una dignidad extraordinaria después de que la vida de su hijo fuera robada en circunstancias espantosas. Él era claramente un joven amable, atento y muy querido. Hay preguntas serias que responder, incluyendo cómo las acusaciones de racismo influyeron en el pensamiento policial. Y estamos apoyando a la IOPC para llevar el caso al fondo de lo sucedido. Pero no importa el dolor que sintamos, no hay justificación para más violencia y desorden. Nos vamos hasta Ucrania, donde el presidente Volodymyr Zelensky advierte que sus sistemas de defensa aérea no son capaces de interceptar todos los ataques de Rusia. Las declaraciones se conocen tras la ola de ataques masivos que lanzó Rusia sobre la capital ucraniana. Hubo 22 personas fallecidas. Estas fueron las declaraciones del presidente ucraniano. Fue un ataque brutal, más de 70 misiles, muchos balísticos y más de 650 drones durante la noche. Hoy, durante el día, los rusos continuaron los ataques y hubo unos 100 drones más. Lamentablemente, el nivel de suministro para nuestra defensa aérea actualmente no permite derribar una parte significativa de los misiles. Hubo impactos. 130 personas resultaron heridas. Lamentablemente, 22 personas murieron, incluyendo a 2 niños. Y el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó en Ginebra que el número de casos sospechosos de ébola al este de la República Democrática del Congo se ha reducido considerablemente. Esto con las cifras que actualizan la situación del brote. También se destacaron los avances en los esfuerzos para vigilar y contener los contagios. El número de casos sospechosos se ha reducido ahora a 116 desde los más de 1.000 de la semana pasada. Mientras trabajamos en el rezago, ya sea confirmándolos o descartándolos, en Uganda hay una muerte confirmada y 15 casos confirmados, incluyendo a un residente congoleño que viajó a los Emiratos Árabes Unidos y luego a Uganda. La OMS está trabajando con las autoridades de salud pública en Uganda y los Emiratos Árabes Unidos para recopilar información adicional, evaluar el riesgo de exposición durante el viaje y facilitar el rastreo de contactos. Y en la India, al menos 21 personas fallecieron en un incendio en un hotel en Nueva Delhi. El vicepresidente del Consejo Municipal de la capital de la India confirmó que más de 40 personas además resultaron heridas. Se están investigando las causas del siniestro. Este incidente ocurrió a las 8:51 y hemos estado aquí desde las 9. El departamento de bomberos y el de gestión de desastres respondieron en muy poco tiempo. Se cortó la luz de inmediato. Nuestros ciudadanos locales, todos nosotros y especialmente la policía, que no tenía equipo, llevaron a cabo muchos rescates. Un total de 47 personas fueron rescatadas y hay aproximadamente entre 20 y 21 víctimas mortales. En este momento, entre 7 y 8 personas están en estado crítico. Just a little change, small to say the least, but the little. Y esta es la voz de Peabo Bryson, probablemente en uno de sus duetos e interpretaciones más famosas, la canción de La Bella y la Bestia, grabada aquí junto a Celine Dion. Peabo Bryson falleció a los 75 años. Es también la voz de otros éxitos de Disney como A Whole New World de la película Aladino. Peabo Bryson se presentó en el Festival de Viña del Mar el año 2000 con una versión del clásico Let Me Try Again, en la que resultó ganadora
de la competencia internacional. El cantautor estadounidense, destacadísimo intérprete de canciones de rhythm and blues y de soul, famoso además por estos duetos, falleció a raíz de un derrame cerebral. Son titulares que moverán el mundo. Y nos vamos a historias que suenan junto a Jorge Lira. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo estás? Aquí, atenta a los sonidos que marcarán nuestros próximos minutos aquí en el programa. Sí, pues, como estamos en tiempos de metáforas, como alguien dijo hace un tiempo, que después aclaró, bueno, hoy traigo una metáfora de esta historia bíblica, David y Goliat, o David contra Goliat, Goliat contra David, el gigante contra el más pequeño, en fin, en términos de lo que ocurre en una situación particular en el sur de Chile. Mira, te voy a presentar. Y la pregunta es, ¿cómo suena David y Goliat en esta lucha que estamos proponiendo? Te voy a presentar primero, tengo dos David y un Goliat. Vamos a escuchar al primer David. Este es el más pequeñito dentro de un conflicto que nos vas a presentar esta tarde. Este es el sapo de 4 ojos, el coicoi. Es un sapo arriero que está en Chile desde la región de Antofagasta hasta la región de Aysén, incluido Chiloé, y que en este caso representa a nuestro David. No solamente lo escuchas como lo oyes ahora, sino que también de otra forma. Mira, escucha. Uno tiene la sensación de que ha oído a los sapos croar y en realidad se sorprende cuando se da cuenta de que no es el sonido al que uno acostumbra. Ahora, así es, uno se sorprende de la profundidad de su propia ignorancia, sí. Digamos. Espérame, y además estamos hablando de sapitos que miden entre 3 y 5 centímetros, o sea, es muy difícil verlos. Es muy chiquitito, ahora tiene 4 ojos, no significa eso que él pueda ver mejor que uno, pero que tiene 2 manchitas como atrás, que parecen ojitos, claro. Y por eso se llama. Y lo otro es que se llama arriero porque chifla como arriero. Así es, tal cual. Bueno. Okay, ya. Y no solamente es este David, también tenemos a otro David. Escucha. Muy parecido, más tradicional, este es el sapito antifaz, que también representa a este David que estamos contando esta historia esta tarde. No solamente, estos son los dos pequeños. Sí, no solamente croa así, también croa de otra forma, mira. Este tiene una línea oscura en los ojos, por eso se habla de algo así como cuando la mujer se pone en sombra. Bueno, este es parecido. Es como egipcio, sí, tiene como unas grandes rayas negras a lo largo de los ojos. Antifaz. Oye, pero es bien pequeñito. Este es chiquitito. Sí, también. Chiquitito, son muy pequeñitos los dos. Como caben los botaditos. Ya, ok. Entonces. Ahora te presento a Goliat. Goliat es un megaproyecto llamado Parque Eólico Las Lilas, que estima una inversión de $510 millones y que considera la construcción de esta central generadora de energía eléctrica en la región del Biobío. ¿Cuál es el tema acá? Es que se ha presentado un documento por el Servicio de Evaluación Ambiental porque el sonido de estos parques eólicos, que es lo que estamos escuchando ahora, afecta a nuestros Davides que acabamos de presentar. Ya, todo esto es dentro de un proyecto que es un proyecto millonario, un proyecto gigantesco, que es un proyecto que uno entiende
no solo entiende, sino que como eólico es un proyecto que apunta a energías renovables, ¿no es cierto? Así Y es. está en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Tal Entró cual, sí. ya el sistema Sí, y ahí- Alfeya. Y ahí hay un requerimiento acerca de tomar medidas mitigatorias en materia de el sonido que generan estas gigantescas aspas que estamos escuchando a continuación, que si bien son difíciles de captar en términos de sonido, porque digamos son bastante más silenciosas de lo que uno creería, son 30 aerogeneradores los que contempla este proyecto, lo que significa un ruido importante. Mira, tengo otra versión de este sonido. Me parece interesante destacar, porque esta sonoridad uno no la tiene tan presente, ya que al menos los parques eólicos que uno ve están bastante alejados de la carretera, de la autopista, no sé, el de Canela, por ejemplo, cuando uno va al norte, y nunca se ha detenido a escucharlo. Y tampoco el sonido de el sapito antifaz y el sapito de cuatro ojos, que Claro, aquí aparecen ninguno de estos ruidos está enfrentados. claro, está en nuestro mapa. Ahora, yo entiendo que los proyectos eólicos tienen normas de ruido y se Seguro, someten a la sí. evaluación ambiental precisamente para ello. Pero tú tienes razón en algo que es bien importante, y que estos no son ruidos que se sientan a menos que estén muy cerca de zonas habitadas, y no es lo habitual, ¿no? Y tienes como este ruido que es como de lavadora, ¿no es cierto? Es como como medio Claro. aerodinámico, bueno, porque es un aspa que está circulando. O sea, tiene como distintos tipos de ruido. Y- Sí, pues son diversos. Mira, aquí tengo otro. Todos más o menos se parecen. Todos más o menos suenan parecido. Depende de, qué sé yo, la velocidad del viento que utilizan, o también de la zona en la que están emplazadas. Pero como tú dices, claro, no están en zonas habitadas, al menos tan de cerca. Sin embargo, sí en ecosistemas que están habitados por ejemplo, el sapito de cuatro ojos y el sapito antifaz, que deben reclamar con ese croar que escuchábamos recién, pero son bastante poco escuchados, por eso quisimos darles voz a estos Davides esta tarde. Jorge, ¿y estos casos o estas afectaciones se presentaron directamente dentro de la evaluación? ¿O son parte de los requerimientos de algún tipo de grupo? ¿O es como parte de la...? No. Tiene que ver con una presentación del Servicio de Evaluación Ambiental. ¿Ya? Se les pide que hagan un análisis del impacto del ruido en estas especies. También el ruido en cualquier otra especie, pero en particular de estas dos, que allí habitan en muchísima cantidad, y hay que hacerlo extensivo a reptiles, aves y mamíferos, considerando que, dice el documento, la sensibilidad acústica y las respuestas conductuales varían entre taxones y que todos ellos son susceptibles de afectación. Además, se incluye la hierba del guanaco y los murciélagos, que podrían chocar con las aspas de estas grandes torres, ¿no? Que son estos aerogeneradores. Pero en particular tiene que ver con lo que decíamos recién de el ruido con estas dos especies particulares de sapitos chilenos. Claro, permiten pensar en todo lo que se afecta o todo lo que hay que considerar cuando se apuesta o se busca evaluar y tratar de combinar, ¿no es cierto?, allí dos objetivos, como efectivamente generar energía que es limpia, ¿no? Energía que funciona a través del viento, pero también proteger no solo la calidad de vida de las comunidades cercanas, sino que también, por ejemplo, en el caso de la fauna, como tú nos has contado. Así que muchísimas gracias, Jorge. Son sonidos que además cuentan una historia o dan cuenta de tensiones que no es fácil resolver. Tal cual. Y que yo creo que por eso están siempre en el debate, siempre en la conversación. Participación comunitaria aquí, una buena evaluación y por supuesto las distancias, los resguardos que forman parte del proceso normativo para la aprobación de este y de cualquier proyecto. Muchísimas gracias, Jorge. Tengo un cierre, Ok, ¿cuál? por favor. Esta canción se llama Viento.
Es del dúo de hermanas Llorca, Daniela y Llorca Pastenes, que ganaron el Festival de Viña el 2023 justamente con esta canción que habla del viento como una interpretación metafórica de su padre que había fallecido meses antes y que en esta canción es descrito como estas ráfagas de viento que se cruzan con ellas. Aquí participa Jepe también y la colombiana Lido Pimiento, y con esto quería cerrar. Muy bien. Preciosas voces y precioso sonido para una sección respecto a historias que suenan. Gracias, Jorge Lira. Saludos, chao, chao. Hasta la próxima. En la que miró toda esta ciudad es un testigo de tu partir. Has llegado al final de este episodio. Muchísimas gracias por escucharnos y te recuerdo que hay nuevos episodios de Hoy en el Mundo con toda la actualidad internacional en cooperativapodcast.cl. Si quieres escribirnos, dejar tus comentarios, nuestro correo electrónico es podcast@cooperativa.cl y prometemos responder. Soy Paula Molina y hasta un próximo episodio de Hoy en el Mundo.